efectivamente, como no hay mucho tiempo, voy a pasar rápidamente por algunas diapositivas. Es una presentación larguísima, así que en parte la preparé así por si circulaba la presentación, más que para hacer yo la referencia a todos los datos. Son muchísimos y además aquí trato de... Es un trabajo que incorpora materiales que proceden de diferentes lugares. Entonces voy a ir, ya digo, muy rápidamente sobre algunas partes y en otras me voy a detener un poquito más. Bueno, antes que nada le quiero agradecer a José Antonio Zamora. Me sorprendió esta invitación. Unos meses atrás participé en un seminario en la Complutense, ese Organizados de la Historia, y bueno, y ahora este vínculo más con la filosofía y las humanidades y esta tradición alemana, pues me parece también muy interesante. De todo se aprende. Yo lo que hice fue un poco reinterpretar materiales que tengo para el propósito de esta presentación. Así que muchísimas gracias y también al CSIC por esta ayuda. Yo ahora mismo, para mí son como las 4 o 5 de la mañana, así que si cometo algún error, me perdonáis. Este índice es un poquito largo, pero ya digo, sobre la primera parte voy a pasar muy rápidamente. Voy a detener en esto particularmente. Sí, voy a seguir de forma bastante fiel lo presentado. Muy rápidamente sobre clase media, que también tiene mucho que ver con la pregunta que le hacía a Sergio ahora. ¿Cuál es el marco un poco de comprensión de estas clases medias y la política, digamos? Entonces me gusta, imparto un curso de sociología política, y me gusta empezar cuando converso con los estudiantes diciendo de qué democracia estamos hablando. Estamos hablando del liberalismo, estamos hablando de la democracia liberal, ¿no? Esto nos parece a veces evidente, pero esto tendrá importancia a la hora de entender a las clases medias post Segunda Guerra Mundial. Y el derechismo, no voy a hablar de autoritarismo, pero sí de derechismo, digo, como un apoyo político explícito a las posiciones de derecha, no solamente en el voto, también desde un punto de vista ideológico, etc. Aunque faltan en muchos casos estudios, me alegro que en Alemania lo tengan más desarrollado. También es cierto que hay un importante apoyo al progresismo entre las clases medias. Después me haré alguna referencia. Entonces, la hegemonía del régimen liberal, como digo hoy, liberal democrático, normaliza el derechismo histórico proveniente de la defensa de los intereses de la clase media, los cuales son respaldados por la definición del sistema político. Es decir, la clase media ha devenido el gran protagonista de la democracia, ¿no? como un ideal, esté o no esté. También, tampoco me voy a detener mucho en esto, que es un tema muy largo. ¿Qué es clase media? Es un poco parte un poco del embrollo del libro, ¿por qué llegar a clase media? Yo leí en su día infinitamente sobre clase media, y esto es lo que me produjo una gran confusión. ¿Qué es clase media? Llegó un momento que estaba realmente afectado, digamos, porque no sabía muy bien, y paseaba, después de años de lectura, y diciendo, ¿pero qué es clase media? Yo recuerdo estar en Chile, le dicen paradero, ¿no? a las paradas de bus, estar en un paradero, como dicen en Santiago, casi mirando al cielo, y en una de estas dije, ya sé lo que es clase media, ya después de todos estos años, y algo de esto voy a compartirlo. Pero lo que quiero aquí resaltar es que si uno lee sobre clase media realmente son muchas cosas. A veces habla del voto, consumo, como os digo aquí, y es justamente el porqué el que nos advierte sobre lo que realmente estamos haciendo. La clase media es a menudo un concepto con el que se llama a otros temas, pues que son estudiados bajo una cierta confusión de ideas. La clase media, en muchos casos, cuando se dice que se está estudiando clase media, se está estudiando otro tema. Es decir, uno dice clase media y veganismo, clase media y nueva no sé. Muchas veces cuando uno estudia clase media está hablando de un proceso de cambio social. Y lo que interesa más que las clases medias es estudiar ese proceso de cambio. Alguna reflexión también muy rápida sobre el cómo, pues se ha estudiado de manera muy diversas. Yo aquí os voy a ofrecer datos cuantitativos, hay análisis históricos, que siempre los historiadores van a estar insatisfechos con lo que hacemos con los datos cuantitativos, y otros van a estar insatisfechos también y van a hacer trabajos mucho más cualitativos, etnográficos, etc. Hay una gran variedad de estudios,
y cada uno de ellos tiene características bastante específicas. ¿Qué es la clase media? Pues, como digo, muchísimas cosas. Aquí destaco algunas. Una forma de falsa conciencia funcional al capitalismo, que tengo la impresión, no he tenido el tiempo por la agenda, etcétera, pero me da la sensación, una pena que no esté en Manuel, yo creo que va en parte un poco más en esa línea. Su trabajo, un imaginario genuinamente igualitario. A veces esta idea del crecimiento de la clase media, la explosión de la clase media, como, se va achicando, ¿no? La clase obrera. Un equivalente de la democracia, esto ha sido muy, muy común post Segunda Guerra Mundial. Una noción para estudiar el cambio social, también, como os comentaba, que es una de las conclusiones que yo saco a lo largo de los años. Una forma de entender el poder, un poder menos jerárquico. Una sociedad de clase media se entiende que tiene una forma de relaciones sociales más igualitarias, más horizontales, es decir, España versus Chile. Aunque Chile está cambiando muchísimo, pero España post 70, por decirlo así, ¿no? Antes era un país de señoritos, ¿no? Una forma de entender, una teoría del comportamiento político. También, si bien después, cuando uno va a los materiales específicos, cuesta encontrar como una gran teoría, por decirlo de esta manera. La némesis del proletariado también ha sido presentado muchas veces en estudios de la sociología del voto. Muchas veces es la antítesis, digamos, de la clase media vota conservador, clase obrera vota partido obrero, ¿no? Algo os presentaré y algo de esto pasa en España, parcialmente. Un grupo clase social con ciertas características y hay otros, evidencia de indicador de desarrollo económico, etc. ¿Quiénes son la clase media en este libro? Dice, los miembros de la clase media, principalmente compuesta por profesionales y directivos, suelen ser personas que no disfrutando de la propiedad de los medios de trabajo o no siendo esta central para su desempeño, ejercen un cierto nivel de autoridad sobre otros trabajadores, disponen de una buena formación educativa, desarrollan un trabajo no manual y realizan sus tareas con autonomía o un cierto espacio de decisión. A veces, agarrándose de la idea de trabajo no manual, pues se extiende, ¿no?, esta idea y efectivamente puede llegarse a situaciones bien precarias, digamos. Y esta es la que promuevo ahí. En un estudio al que hago referencia aquí, un estudio que hicimos para la CEPAL un par de años atrás, post-estallido social en Chile, no sé cuánto sabes de esto, pero bueno, hubo una gran agitación social en el 2019 y ahí lo definimos como del 5º al 9º deciles, un poco mirando la distribución de ingresos. El 9º decil, sobre todo 10º decil, tiene ingresos bastante altos, digamos, en el caso chileno, pero ya digo, es una definición la que yo tengo en libros desde las ocupaciones, que es la tradición que más estudié, con mucha influencia de la sociología británica, y esta otra fue un acuerdo. Se ofrecieron varias definiciones, pero en parte fue un acuerdo también con un economista que era parte del grupo. Bueno, un poquito de clase media e historia. En la historia de España contemporánea, la clase media de trabajadores no manuales, incluyendo las más aventajadas fracciones de clase profesionales, emerge con fuerza en la historia de la sociedad y la política españolas a partir de los años 50. También muchas veces cuando uno le hace un poco de arqueología, no es fácil saber cómo era exactamente la estructura social anterior y sobre todo los estudios. Cuando yo lo traté de elaborar, los encuentras más sistematizados, con una sociología más moderna, a partir de los años 60. Aquí voy a ofreceros algunos datos, porque la clase media continúa creciendo. No pasa lo mismo con la clase obrera. Bueno, crece con fuerza el sector servicios junto al industrial. El punto máximo del pico, digamos, de acuerdo a los datos, bueno, ahora os los presento, del trabajo industrial se dice que llega en torno al año 80-81 aproximadamente. Crece también a costa, obviamente, de todo el rural, ¿no?, que se va vaciando, esto que le dicen ahora la España vacía, ¿no? Y crecen las profesiones liberales, las nuevas clases medias.
la forma de entender esto de lo nuevo, de la clase media, o quienes forman parte de la clase media, varía bastante en la literatura, en las últimas décadas. Y es diferente el énfasis que hacen los países nórdicos al énfasis que se hace en otros lugares, digamos. Bueno, la migración rural-urbano, yo soy hijo de migrantes, mi madre del norte de Galicia, mi padre del sur de Galicia. Ambos nacieron en los años 30 y 40 en sectores rurales, sí. Y yo me crié en Vigo, ¿no? En una ciudad. Aquí algunos datos, pero sobre todo el tercer grupo, digamos, de empleados de oficina y activos de clase media. Ese es el que crece, ¿no? Los demás no, y los trabajadores no manuales van bajando. Estos datos, son entre el 64 y el 2002. De Tezanos, aunque sé que Tezanos ha estado criticado en sucesivas ocasiones en la presidencia del CIS, bueno, ha hecho un aporte significativo, digamos, estudios sobre estratificación social en España. El grupo en el que yo me voy a centrar más en esta presentación, sobre todo también a partir del 2008, es el que aquí se puede ver como bloque de clases asalariadas, que son en torno al 50%. También en torno a un 50% son los que se identifican con la clase media-media, que es la que yo es decir, es un grupo grande de personas que se identifican con la clase media, pero particularmente con la clase media-media. Con la clase alta está entre un 5 y un 8, la clase media alta, digamos. Crecimiento desde el año 76 hasta el 2004 en un trabajo que hicieron Garrido y González, ambos colegas que no veo desde hace ya un tiempo, pero a los que le tengo harta estima. Y aquí se puede ver particularmente entre el TRAP NM, que lo podéis ver ahí, hay que ver si se puede destacar esta línea, el trabajo no manual y los profesionales calificados. Esto va constituyendo un poco esta idea, ¿no?, de la clase de España como una sociedad de clases medias, ¿no? A muchos de nosotros, ¿no?, nos embarcamos en este proceso de clase medianismo. Esto procede de un estudio, de un material que estoy generando sobre capital cultural, pero lo que quiero enfatizar con esto es cómo crecen los estudios terciarios a nivel comparado. No es un tema de España, ¿no? De hecho, España aquí todavía está en desarrollo, es una parte pequeña. Esto es para mostrar que esto es un proceso general. No se trata solo de que se transforme en la estructura social y que se convierta en una estructura social de clase media. Es que los individuos de clase media se transforman también culturalmente, porque se está transformando la sociedad. Aquí se puede ver un proceso, una parte, digamos, de ese proceso, que es el proceso de terciarización, pero también terciarización en términos del capital cultural. Es una sociedad en transformación, pero es una sociedad desde un punto de vista global. Aquí tenéis casos Canadá, Perú, Finlandia, etcétera. Una cantidad de casos. O sea, hay una transformación de las mentalidades, por decirlo así también. Bueno, muy rápido. Después de la Segunda Guerra Mundial, las clases medias sufrieron una mágica transformación. Hay algo, yo no sé si de taumaturgia o qué, que las clases medias pasan de ser identificadas con el fascismo o con un conservadurismo fuerte, por ponerlo menos, a ser las clases medias adalides de la democracia. Yo no le he hecho arqueología a esto, pero de verdad me encantaría, por ahí va un poco la pregunta a Sergio también. Yo no sé cómo el blanqueamiento, yo creo que en parte un poco de la elaboración que hubo desde la sociología y politología, en parte naciente, digamos, en estas discusiones norteamericanas, ¿no?, que es como ellos entendían probablemente. Pero esto es una cosa abierta para discutir cómo una clase social en tan poco tiempo puede haber pasado de fascista a ser la clase, digamos, que representa a las libertades, etcétera, ¿no? Esto es una cosa que todavía me queda dando vueltas y me gustaría de alguna manera escuchar algún día alguna respuesta. Clase media y democracia. Vínculo. Bueno, la clase media refleja el desarrollo que favorece la emergencia y estabilidad de los regímenes democráticos.
Son las pirámides mesocráticas las que acompañan a la posibilidad de presencia de una ciudadanía en donde las condiciones de vida devienen suficientes para sentirse parte de su presente y futuro, ¿no? Esta idea, bueno, aquí pongo los casos de Lipset y Rockham porque, bueno, son ejemplos muy claros. Robert Dahl también, de Lipset y Dahl. Dahl también ha hecho mucho trabajo sobre, como sabéis, sobre democracia, ¿no? De forma más reciente, instituciones de variado tipo, como la CEPAL, y gobiernos han venido haciendo equivalente a la presencia y continuidad de amplios sectores medios con las condiciones propicias para políticas, etc. Vosotros, yo no sé cuánto conocéis de la política chilena, pero conocéis a Sebastián Piñera seguramente, ¿no? Cuando ganó Sebastián Piñera por primera vez, allí le dicen Piñera 1 y Piñera 2, ¿no? Y Bachelet 1 y Bachelet 2. Cuando ganó Piñera por primera vez, estamos hablando del año 2010, el grupo que trabaja con él, aquí en lugar de decir la Moncloa, le dicen, en la Moneda, le dicen el segundo piso. En el segundo piso de la Moneda ellos tenían un discurso muy fuerte sobre clase media. En el segundo piso de la Moneda llamaron a sociólogos para preguntarle, bueno, mira, pusimos clase media en el programa, pero no sabemos qué es. ¿Qué es la clase media? Eso lo hicieron en Piñera 1, pero no hicieron nada específicamente para la clase media. En Piñera 2, es decir, 8 años después, volvieron a poner el tema de la clase media en la agenda. ¿Pero qué era? Para hablar de un sector que es entre clase obrera y un sector muy vulnerable, que podía caer en la pobreza. Entonces, realmente clase media, pero que les preocupaba particularmente por el tema de, bueno, en parte del apoyo electoral, pero en parte también por la estabilidad, ¿no?, del propio sistema. Entonces, clase media también aun con toda la variedad de formas en las que se entiende, también se ha venido haciendo un equivalente de la democracia, de su estabilidad, etc. Bueno, la clase media se convirtió, digo, también en un significante múltiplo polisémico, por tanto su uso exige una hermenéutica, ¿no?, para normalmente, bueno. Cuando hay dificultades en las clases medias, se entiende que se deriva una dificultad del régimen también, ¿no? Si declinan las clases medias, declina, como ahora pasó, como toda esta crítica de los últimos años, post-2008, ¿no? ¿Qué pasa cuando se debilitan las clases medias? No es que se debiliten las clases medias y que sean más pobres. ¿Qué ocurre? ¿Van a crecer los extremos? Hay una especie de vaso comunicante, por ejemplo, con la extrema derecha. Bueno. Algunas ideas aquí, en esa línea, yo no me voy a detener en todo esto, pero en esta línea, y también es un poco los trabajos, ideas también de Robert Dahl, etcétera, pero es el mismo tipo de argumento que esta construcción histórica de las clases medias, este crecimiento, le creó las condiciones para la transición a la democracia, vamos a decirlo de esta manera, para este tránsito, como crea las condiciones para la existencia de una democracia sólida. Y si se debilitan las clases medias, podríamos transitar, no podría derivar hacia el otro lado, ¿no? Pero esto está un poco diciéndolo, es una historia diferente a la de decir, bueno, la democracia en realidad se debió a lo que decidieron los líderes políticos con esa visión de futuro, ¿no?, los líderes empresariales de la época. Hay un proceso de modernización muy fuerte y ese proceso de modernización fuerte conduce a este resultado, que son, bajo ciertas condiciones sociales, es lógico, se deriva, que estemos en un régimen democrático. No hay tanto que deberle a estos líderes, sino también principalmente a esta transformación sociológica. Bueno, voy a tratar de ser rápido. Además ya veo que llegó Manuel, entonces ya voy a tratar de ser rápido para abordar este momento, que es el del libro, y después voy a hacer una referencia al segundo periodo y ahí finalizo. Entonces, periodo 86-2008. A diferencia de estudios que narran la historia contemporánea desde el poder, este estudio lo hace como desde la sociología, ¿no?, desde este momento, digamos, y ahí un poco me vi sobrepasado por la cantidad de información a veces, ¿no?, para tratar de contar una historia de alguna manera. El primer momento, el 86, es donde hay elecciones, digamos, una transición, un régimen consolidado de fines de la transición. Si bien yo, cuando entré a la universidad a comienzos de los 90,
todavía se discutía sobre la transición. Si había finalizado o no había finalizado. Pero España ya había entrado en la OTAN, ya había entrado en las comunidades europeas, ya como sabéis, en el 86 parecía un poco extemporáneo, pero se seguía discutiendo también en el momento en que se hundían los regímenes socialistas. Bueno, y finaliza en el año 2008. El periodo de estabilidad que dio forma a la manera en que los ciudadanos entendieron la democracia, cuasi bipartidismo, consolidación de los partidos políticos, después de esa famosa sopa de letras, ¿no?, de la transición, su distribución ideológica, su capacidad de representar ciertos intereses, pero en particular esta idea española de los gobiernos monocolor. Esto no existe en otro sitio. Esto de que gobierne Podemos con el Partido Socialista no hay ningún problema. Hay mucha gente que se sigue resistiendo a esto. En Chile es absolutamente inviable. Hay una cultura coalicionista. Es que no puede ser de otra manera. El presidente actual, sabéis que el presidente Boric, es un político joven, tiene un partido absolutamente minúsculo. Es casi la nada. Y gobierna, en parte se hizo famoso por las movilizaciones estudiantiles, un político de la tele, por decirlo así, pues llegó a presidente, en un régimen presidencial, claro. Nunca hubiese sido presidente en un régimen parlamentario. Es decir, entonces hay una cultura de coalición que yo creo que se va a ir desarrollando probablemente en la política española también. Algunas dimensiones, pero yo ya no me voy a detener en esto. Y los barómetros y me voy a detener en algunos resultados. Por un lado, el tema que ha sido muy importante en la literatura, la cuestión de las fracciones de clase, las clases medias. La literatura sobre clase media en las últimas décadas estudió bastante la heterogeneidad de la clase media. Y por eso muchas veces hablan de clases medias. Algunos llegaron a decir que es tan heterogénea que para qué hablar de clase media. O realmente estamos hablando de grupos absolutamente distintos. En el caso español también ocurre que en las clases medias tienes, por decirlo de alguna manera, la extrema derecha y la extrema izquierda conviviendo. Tienes a los jueces o tienes a los oficiales del ejército y tienes también a los profesores de básica, digamos, que son de los más izquierdistas, ¿no?, en estas mediciones. Aquí tenéis algunos ejemplos de conjuntos de ocupaciones, ¿no?, que yo lo estudié de manera bastante inductiva y aparecen ahí directivos y cuadros, profesiones tradicionales, profesiones que le llamé de gestión, técnicas, profesiones socioculturales y otras profesiones. No hay nadie más a la derecha en España que los pilotos, el clero y los mandos militares y de policía. Esa tiene que ser parte de la base del voto a Vox. Bueno, pilotos no son nada, clero hay algo, pero ya militares y policías hay un número suficiente. Yo vengo de ese grupo. Entonces puedo decir que hasta he visto por ahí dando la vuelta bolígrafos de la policía con el rótulo de Vox en la casa de un vecino. Entonces, bueno, estas son cosas que se apropian de... Bueno, algunas ideas sobre estabilidad del voto en el periodo 86-2008. Hay un movimiento, pero de todos los grupos. Yo no encontré gran alineamiento ni desalineamiento. Con el ciclo, digamos, PSOE-Partido Popular, en la medida en que el Partido Popular fue remontando, ¿no?, se fue rearmando con la refundación, etcétera, ¿no? Desplazamiento del voto entre las clases medias, como digo, con el ciclo, grandes grupos de ocupaciones formando conglomerados, los que os mostraba ahora, y la izquierda, particularmente las profesiones socioculturales, tiene un fuerte arraigo. No solo ocurre en España, ocurre también en otros países, no es que sea tampoco un fenómeno, pero aquí se da con fuerza. La derecha también tiene un gran apoyo en ciertas fracciones de la clase media, que digo las profesiones tradicionales, veterinarios, juristas, farmacéuticos, etcétera, y las que he denominado otras profesiones, que os decía, sacerdotes, pilotos y el ejército. Junto a ellos están los empresarios, los agricultores y en menor medida los autónomos y los directivos y cuadros de organizaciones públicas y privadas. Esto es muy parecido, este bloque, por decirlo, no sé si para decirlo en términos granchanos, pero este bloque forma en gran medida el bloque de derechas, no solamente desde el punto de vista del voto. Yo esto solo lo tengo, no para asustaros, esto solo lo tengo por si circula la presentación. No me voy a detener, pero es un poco es lo que os transmití. Desde un punto de vista de la ideología, ya digo que es parte del esfuerzo del libro, estudiarlo desde puntos de... Es que es muy fácil construir un relato sobre clases medias si te centras en un solo de los ítems, el voto,
o los movimientos sociales, como hay mucho. Cuando tratas de armar algo desde las diferentes dimensiones, ahí quedas empantanado. Ahí cuesta, y yo también me empantané, digamos. Entonces, desde el punto de vista de la ideología, también vemos una clase media diversa en sus posiciones, estable durante todo el periodo. Ahí podéis ver algunos, pero ya digo, es muchísima información, pero también hay mucha diversidad. Ideología y clases sociales, y ya voy terminando con este primer periodo, una de las últimas. Después hablo de alguna otra dimensión y termino ya con este periodo y voy al final. A menudo las profesiones socioculturales están más a la izquierda que los miembros de las clases obreras. Si bien tienden a una cierta coincidencia en dichas posiciones del espectro ideológico, al modo de una alianza implícita de clases dentro del progresismo. Para sintetizar, a lo mejor me adelanto algo, pero para sintetizar, Unidas Podemos, por decirle con el nombre más actual, en parte depende del voto de los profesionales socioculturales. El Partido Socialista es mucho más obrerista que Izquierda Unida, a pesar de ser en el núcleo estar el Partido Comunista, y el Partido Socialista ha sido más obrerista. En la derecha destacan las otras profesiones, las profesiones tradicionales, los agricultores, los empresarios, lo mismo, los autónomos y los directivos y cuadros. Es decir, es del mismo, más o menos, la misma coalición de la que hablaba antes, ¿no? Es lo que digo, y se forma una coalición política desde el voto y la ideología, pero con estos grupos que ya mencioné. La clase media se caracteriza por su propensión al activismo político. Yo creo que esto está bastante claro desde la lectura de los movimientos sociales, desde la literatura de los años 60. Esto a veces parece que tendemos a olvidarlo, ¿no? Esta inclinación muestra cierta diversidad entre sus grupos componentes, ¿no? Que ya digo, yo no me voy a detener tampoco en esto, pero es importante. Ahora en los últimos años vengo estudiando más sectores medio altos. Ahora sale un libro que se llama The Politics of the Elite, y también ves que los grupos altos participan de forma bien sustantiva. No es que se queden ahí quietos pensando, bueno, ya vivimos en el capitalismo y que funcionen las instituciones, sino que realmente son muy activos en defender sus intereses, mucho más a menudo que la clase obrera. Aquí otra de las dimensiones, pero yo no me detengo tampoco en los datos, los grupos que tradicionalmente han apoyado más a la derecha dentro de las clases medias muestran niveles de participación política importantes. Bueno, y están involucrados en asociaciones, en organizaciones, están bien movilizados, sobre todo cuando lo necesitan. Participación en acciones políticas, igual participan en acciones políticas, excepto los métodos, digamos, más violentos. Ahí tienen una participación mucho menor, excepto el grupo de los profesionales socioculturales, que también puede participar en boicots, en medidas, digamos, donde hay más violencia, más fuerza, más, digamos, más ilegales, por decirlo así, ¿no? Bueno, entonces, se trata de una clase diversa, como vimos respecto a dimensiones previas, ¿no? Se une frente a las otras clases por ser portadora de ciertos valores. Yo lo que encontré es que en torno, que era lo que pude crear, digamos, esta escala de posmaterialismo, esta tipología de materialismo-posmaterialismo, lo que pude encontrar es que ahí, en ese término de valores cívicos, por decirlo de esta manera, ahí sí que podías ver la clase media, frente a todos los demás. Es decir, son más posmaterialistas, todos ellos, todas las diferentes fracciones. Si bien los profesionales socioculturales tienen una mayor inclinación al posmaterialismo, las otras fracciones de la clase media también muestran una importante orientación a compartir las mismas visiones, digamos, de desarrollo cívico, por decirlo así, belleza de las ciudades, este tipo de ideas de participación. Hoy podríamos ejemplificarlo, más que con el estudio que está ahí, como un apoyo a políticas favorables al cambio climático, las temáticas de género, la preocupación frente a fenómenos como la extrema derecha o el populismo, por un lado frente a las medidas de seguridad, desempleo, pensiones, etc., ¿no? Entonces muestran un amplio apoyo a la profundización democrática, en principio. Aquí están algunas tablas, pero ya digo, tampoco, y más todavía, yo por eso no me quedé corto, digamos. Y son pocas, generé cientos. Y ahora voy a hablar unos minutos de la política, un poco más actual, de la política post-crisis subprime.
el Clase y Política 2. Hay un problema con el Clase y Política 2 que a lo mejor cambia un poco de contenidos. Digamos, entonces la crisis de las hipotecas subprime, que dice ahí, ¿no? Hacia el año 2002, que tendría una influencia significativa en la política española, y es el libro que estamos escribiendo ahora con Alberto Garzón, desde el 2019. Y lo que hicimos fue generar una base de datos bastante grande, de 2019 hasta las elecciones del 2011, desde las elecciones del 2011, hasta que eran los datos del CIS que encontramos, hasta las elecciones de noviembre del 2019. Estas son lo que tenemos, y después vinieron otras elecciones, por circunstancias que se han ido dando, ¿no? Una de las consecuencias de esta crisis fue el extendido periodo durante el cual las clases medias españolas tuvieron que enfrentar las intensas dificultades económicas, particularmente sus miembros más jóvenes. Y ahí volvemos un poco al aserto anterior, de que la democracia es fuerte en la medida en que hay clases medias fuertes. ¿Qué ocurre con la democracia española? Si particularmente un grupo sub-40, vamos a decirle así, está desempleado, tiene dificultades para acceder al empleo, tiene muchas dificultades también para acceder a una vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esa es un poco la pregunta, ¿no? A mí me contaban hace poco una persona que estudia en la Complutense, me decía que los profesores se están estabilizando con más de 40 años. Entonces, claro, esos son los profesores, las clases medias supuestamente consolidadas, ¿no? Entonces, ahí uno, si mira para abajo de eso, en este marco histórico, entre los objetivos de esta presentación, nos interesa que aquí nos optaron por respaldar miradas más derechistas, ¿no? Por eso digo que es una reutilización de los materiales para este uso. Y efectivamente, ya puedo decir, lo que pasa es que el libro con Alberto se iba a llamar Clase y Política en España 2, pero a lo mejor se va a llamar de otra manera. Entonces, Clase y Política en España 2 va a ser otra cosa. Por eso digo, nadie lo sabe, pero os lo digo aquí, lo comparto. Y no pasa nada, digamos. Y él sabe que estoy compartiendo esto con vosotros, ¿eh? Está todo autorizado, por decirlo ahora, que se lleva todas estas cosas. Votantes que buscan a nuevos partidos. Vamos a empezar por esto, ya digo, me voy a tratar de hacerlo muy rápido. Entre los años 2011 y 2015, utilizando datos de las elecciones generales de ambos años, se puede observar el importante incremento de ciudadanos que deciden expresar una opinión favorable. En el 2011, muchos ciudadanos se fueron a la abstención. Y en las encuestas, si vosotros no sé si alcanzáis a ver aquí en el ENS, hay más de un 30% de forma transversal en toda la estructura social. No declaran preferencia. En el año 2015 están en torno, bien por debajo del 20%, casi todos. Ese son ciudadanos movilizados. No porque nosotros lo tengamos en esta tabla, sino también es literatura. Yo recorrí bastante literatura escrita y también está un poco en esto de que hay una fuerte movilización, ¿no? Y ello también sucede con fuerza en los grupos, en las clases medias, lo que muestra que reside en estos sectores una importante apertura o inquietud para encontrar mejores portavoces de sus opiniones, ¿no? Si bien desde un punto de vista, hay que decir que desde un punto de vista estructural, en el libro que escribe Alberto, Quien vota a la derecha, que utiliza el modelo que de clase, el modelo que utiliza, expresamente lo dice la extiende el análisis a los años 2015 y 2016 y encuentra que prácticamente la misma relación. Entonces, el modelo 2008, 1986-2008, uno puede decir 1986 en parte en relación clase y política, 2015-2016 y probablemente después también, ¿no? Después surge Vox y esto, pero también... Bueno. Las clases medias en estos datos, ¿no? Utilizando datos del 2019. Los sectores medios y medios altos son más participativos que los asociados con la clase obrera. Van cambiando según el modelo, ahora no me puedo detener porque hay más controles en los siguientes modelos, pero los sectores altos participan tanto o más que los sectores de clase obrera o más intermedios. Entonces siguen defendiendo sus intereses con bastante fuerza, o por lo menos con la misma que tienen los otros. Bueno,
Solo quiero hacer un breve inciso, porque yo no me voy a detener aquí en esto. Como dije, traje a colación materiales, como antes el de Capital Cultural, y no sé si alguna persona tiene familiaridad con la política chilena, pero la idea de clase media está muy extendida también como conciencia de clase en la sociedad, y es un caso, yo lo traigo aquí a colación por esto. Más bien, ahora no me voy a detener al tema de análisis de correspondencias múltiples, pero aquí podéis ver la derecha, y por ahí está la izquierda. La izquierda son los que apoyan, todo esto son justo después de la movilización, del estallido, que dicen que, bueno, que tienen rabia, que los maltratan, son muy igualitaristas, le hacen una crítica a las élites, y los otros, bueno, toda la posición inversa, ¿no? Esto es un estudio que hicimos sobre clases medias, un libro que salió hace poco, sobre clases medias y malestar. Entonces, las clases medias en Chile también están muy divididas. Y en otros, y aquí lo podéis ver desde un punto de vista político, UDI es un partido post-pinochetista, digamos. Bueno, Pinochet está muerto, como Franco aquí, ¿eh? Hace poco alguien me decía, no, salió en una encuesta que el 50% de los chilenos apoyan a Pinochet. Nada. Pinochet es una figura absolutamente muerta, digamos. Y esto pasó hace mucho. La UDI. Y aquí, bueno, partidos más, el Partido Comunista con el Partido Comunista, etc. También se puede reflejar en la política. Para entrar ya en la última parte, en los análisis que estamos haciendo con este material, con esta gran base de datos que fundimos 30 y tantos barómetros del FIS. Bueno, algunas ideas, y ya vamos también aterrizando ya con fuerza en el tema del derechismo. Bueno, con estos datos, unos meses atrás me contacta un periodista del País de nombre Javier Casqueiro, que a lo mejor lo conocéis, y me interesa, me dice, es que tengo interés en el tema de las clases medias. Y digo, bueno, debe ser que vuelve a generar interés el tema de las clases medias en España. Aquí lo traigo a colación porque para decir no es un interés solo académico, es un interés que está como en los medios. Tampoco es una cuestión solo de la conciencia de clase, está muy extendida la idea de que somos de clase media, ¿no? Cuando lo mide el FIS, pues a veces 60, 70, 80% se identifican con la clase media. Es también muchas veces un tema como de interés, de preocupación, en este caso de un periodista político, ¿no? que se dedica en el área. Se puede observar la distribución ideológica, ¿no? Ya digo, esta es la clase media-media, la que antes decíamos que era como el 50%, pues como un 50% aproximadamente se identifican con ella. Aquí podéis ver la distribución, esta que calculé entre el 2011 y el 2022. Me puse, dado que tenía esta presentación, me puse ahí a hacer unos cálculos básicos. Y podéis ver que no hay un gran cambio. Uno podría decir, bueno, aumenta un poco los extremos, el centro. No hay un gran cambio, yo no lo veo. No hay un gran avance de las clases medias entre el 2011 y el 2022 a posiciones extremas, ¿no? En términos, claro, con esta escala, ¿no? En términos de voto, también comparando, aquí podéis ver, bueno, la clase media se puede observar algunos cambios, las alteraciones del voto al Partido Popular, pérdida de recuperación, pero bueno, nosotros sabemos que en parte es por Ciudadanos, ¿no? La recuperación. Ciudadanos es un partido, bueno, con una historia un poco extraña, hizo implosión, digamos. Hizo un partido de vida acelerada, porque muere joven, ¿no? Parece como un partido hippie. Empezó muy fuerte y cayó rápidamente, y el Partido Socialista, que ya vemos que nunca recuperó donde estaba, quedó más un poco, bueno, como está ahora, ¿no? Para armar este gobierno, ya lo sabemos y por qué se da. Y Unidas Podemos también, que está ahí, bueno, siempre en torno al 15, 12, por ahí. En algún momento tuvo un momento de gloria con Podemos, pero esto ya sabemos en qué quedó. Y Vox, sobre todo a partir del 2018, ¿no? Con las típicas elecciones de Andalucía y esto, pero ahí Vox, ya veis que uno le podría decir, si queremos llamarle a esto extremismo, bueno, ahí se quedaron por ahora. Vamos a ver en el futuro, ¿eh? Pero por ahí se quedaron. Entonces, yo no veo un gran extremismo a lo mejor en términos de conciencia, potencialidades, puede ser, va a haber que verlo. Aquí solamente esto tiene bastante complejidad, como es la probabilidad de voto, pero lo único aquí, si veis, a Vox convive bastante con el Partido Popular. Es uno lo que esperaría, ¿no? Pero también, efectivamente, cuando no ves solo voto, sino ves probabilidad de voto, siempre votó al Partido Popular aquí, y al lado
Esto lo podéis entender en términos de porcentajes, que es un porcentaje muy similar, que son los mismos también. Los que responden a una cosa que los que responden a otra. Está cerquísima, digamos. Realmente cerca. Entonces, el voto a Vox se solapa, ¿no? Políticamente, Vox y Partido Popular, uno lo sabe, por centrarme en ese lado. Por el otro lado, pues hay otros, ¿no? También Esquerra, PSOE, Vox, nunca votaría Vox, etcétera. Pero es el espacio de la extrema derecha, del derechismo, es un espacio en el que hay un solapamiento fuerte del Partido Popular y es decir, que puede haber todavía bastante, eventualmente podría haber, bueno, Vox es un desgajado, ¿no? Es un brazo que se abre, no puede decir, del Partido Popular. Aquí también más análisis de correspondencias, pero también podemos ver que eso se coincide con la posición de extrema derecha. Ya si alguien le quería llamar decimos, bueno, pero a lo mejor los ciudadanos lo sienten de otra manera. No, los ciudadanos también se sitúan en la extrema derecha. No es una sorpresa. Los ciudadanos que dicen que van a votar, la probabilidad de votar a Vox es muy alta, que dicen que la probabilidad de votar al PP es muy alta, también se identifican con la extrema derecha. No hay nada particularmente oculto. Es una conciencia que parece que no sonroja ni nada, sino que está ahí y no pasa nada, ¿no? Entonces, desde el punto de vista, voy a presentar la siguiente mejor. Ya así desde el punto de vista un poco más complejo del autoposicionamiento ideológico y de a quién votaría, aquí podéis ver que siempre voto al Partido Popular. Nunca votaría al PSOE. Son adversarios, no adversarios en el Parlamento, son adversarios en la calle. Aquí está, además, soy de extrema derecha, siempre voto al Partido Popular, nunca votaría al PSOE, soy de extrema derecha y me autoidentifico como conservador también. Y todo lo llevo, todo lo declaro, digamos, ¿no? Y eventualmente demócrata cristiano, que está en un punto como más cerca del liberal. Democracia cristiana en el caso chileno es muy diferente a la europea. Democracia cristiana siempre, no con el pinochetismo, no con el golpe del 73, que ahora se celebran 50 años, sino que la democracia cristiana en periodo democrático post-90 siempre entraba en coalición con la izquierda, con la centro-izquierda. Odiaban y siguen odiando a los comunistas, pero siempre con la centro-izquierda. Bueno, conclusiones, y así termino. La clase media ha sido un actor central de la sociedad y la política española desde los años 60 del siglo pasado hasta la actualidad. En la primera etapa de consolidación de su democracia ha mostrado un comportamiento consistente entre elecciones. Y uno, volviendo a Tezanos, podría decir, bueno, pues ha sido protagonista, pero también en la posibilidad de la transición misma, ¿no? No solamente midiéndolo como consumidores del régimen, sino como productores también de las condiciones para. Se trata de una clase heterogénea, ni conservadora ni progresista, aunque relativamente más inclinada al conservadurismo. En términos, si bien, como presenté, no se acerca mayormente, sobre todo a los extremos, digamos, el porcentaje es minoritario, digamos, que están particularmente en la extrema derecha hay poca identificación, pero eso, bueno, tiene que ver también en parte un poco con la historia española. Emergen dos izquierdas, ahora que le llaman dos almas a muchas cosas, pues esto también, la estrategia de Izquierda Unida es menos obrerista, que es la que está más cerca, cargada a las causas éticas, un relato postmarxista nostálgico y el cambio climático. Me sorprendió, me invitó Izquierda Unida en el 2019 a que abriese su escuela de verano. Le estoy muy agradecido y además excelentes conversaciones. Lo que me sorprendió es toda la atención que le daban a Gramsci, al año 1919. Y yo soy una persona orientada al futuro. Está bien, ¿no? Y la cantidad de formación, de conocimiento del marxismo que tienen. Yo soy una persona que me sitúo en un espacio progresista, pero ya no tengo ese tipo de bagaje. Es decir, que me sorprendió mucho, me llamó la atención esa convivencia que tenemos, ¿no? Realmente de mentalidades y cómo hay esa mirada bastante nostálgica. Bueno, y el cambio climático. Ante ello cabe la pregunta, ¿será buena estrategia? ¿Refuerza su vínculo con los profesionales socioculturales y dificulta su crecimiento? Yo creo que en parte es un poco la
la tensión, ¿no?, que hay. Frente a ello, el Partido Socialista aparece como un partido pragmático que conserva buena parte del voto de la clase obrera, que parece a menudo preferirlo frente a las alternativas más a la izquierda. Al respecto, no se identifica un patrón significativo de voto de la clase obrera a la derecha o la extrema derecha, que sobre todo en estudios del populismo y esto, pero yo esto no lo veo, y otros colegas que leí parece que tampoco lo ven para el caso español. Bueno, ya por último, en el periodo a partir del 2008, la clase media contiene una buena proporción de votantes de derechas, pero no muestra una vinculación particularmente reseñable con la extrema derecha. Los relatos europeos sobre una clase media en declive, yo aquí leí a Mau, por ejemplo, a Chauvel, no parecen todavía haber transformado el vínculo entre clase social y política en el caso español, ¿no? Particularmente Chauvel estaba, porque Mao habla más sobre el desgajamiento entre, que me parece una clase alta que se formó dentro del estado de bienestar alemán, pero que optó por opciones más por mercado, digamos. En el caso de Chauvel habla más bien como del declive, digamos, de qué pasa después de los 30 gloriosos y de las garantías del estado de bienestar para una generación mayor frente a las necesidades de los jóvenes en Francia. Bueno, de hecho, él se fue a vivir a Luxemburgo, digamos, en parte por las condiciones de trabajo como académico, que eran mucho mejores allí. La extrema derecha efectivamente aparece en las instituciones a partir de 2018 con la presencia de Vox. En una proporción menor, este fenómeno puede entenderse como producto de la movilización de visiones de ciudadanos de la clase media, en parte, ¿no? También hay que reconocer, hay un porcentaje pequeño, pero que votan por Vox. En su conjunto, el clasemedianismo en España ha optado por posiciones políticas más moderadas y diversas, reflejando en gran medida la complejidad de las realidades y visiones políticas del país, que las contiene la clase media misma. Y con esto termino. Muchas gracias por la atención.